sobre los 3.500 metros de altura, disfrutando de los climas fríos y secos donde se sienten libres, mimetizándose en la puna, desfilando ante los ojos de quienes ven en su fibra el más preciado recurso por ser una de las más finas del mundo. Hablamos de las vicuñas, esta especie silvestre, símbolo nacional del Perú, cuyo rol en el ecosistema andino se revalora en este mes de noviembre. Son las comunidades quienes también se han sumado a la protección de esta especie. En este momento nos encontramos en la altura de Izcopampa, donde está el criadero de vicuñas. Esto nos hace más oriundo hacia el Perú y que estar comprometidos también con nuestro Perú y dignificados con nuestros animales silvestres. Además de la caza furtiva, la sarna es una enfermedad que también amenaza a la vicuña. De no controlarse a tiempo, podría disminuir su población, afectando a su vez a más de 30.000 familias que dependen de su fibra. En la comunidad de Pomacocha, Junín, esta vez han organizado un chacu sanitario. De 140 vicuñas, 18 han sido detectadas con sarna. Necesitan curarlas para evitar que la enfermedad se propague. En este caso estamos utilizando la ivermectina al 1%, lo cual estamos teniendo resultados, ¿no? Que hay evidencias que, bueno, post tratamiento que está libre de sarna. La escasez de agua y alimento en las alturas son algunos factores climáticos que pueden propiciar el contagio. Al no encontrar alimento en su hábitat, las vicuñas se dirigen a las zonas bajas, donde se encuentran con otros animales domésticos de pastoreo que podrían tener la enfermedad. A veces también es a la inversa, ¿no? Es el animal doméstico el que viene al espacio de la vicuña, ¿no? El que viene a pastorear. Entonces, áreas donde la vicuña está compartiendo hábitat con animales domésticos y con algunas otras especies, pues el nivel de amenaza y el impacto de las poblaciones es mayor. La vicuña habita en zonas altoandinas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Pero es nuestro país el que tiene la mayor población mundial, con más de 218.000 ejemplares de vicuñas. Prenda siempre en la mano, prenda. La comunidad de Parco en Cusco se alista para el chacu productivo, una práctica ancestral donde se realiza la captura de la vicuña por unas horas para la esquila de su fibra. Todas las personas que estamos acá tenemos que trabajar ordenadamente. Como estamos en fila, todos tenemos que entrar en fila. Nadie puede adelantar ni atrasar. Realizar el chacu no es nada fácil. Se requiere a un gran número de personas para poder cercar a las vicuñas y guiarlas a un amplio corral en forma de embudo. Todos deben caminar de manera coordinada para no asustar a los animales y hacerlas ingresar al corral. Organizaciones como la WCS Perú se ha sumado a CERFOR y CERNAM en las acciones de enseñanza a las comunidades sobre nuevas técnicas sanitarias durante la esquila para evitar el contagio de la sarna. Lo recomendable sería tener menos tiempos de captura y menos tiempos de manejo para que este problema no se esté alargando mucho más. En estos chacus, las comunidades emplean nuevas medidas para no generar un mayor estrés en las vicuñas. Ahora utilizan unas capuchas para bloquear la visión del animal y así puedan estar más tranquilas durante este proceso. No todas las vicuñas pasan por el proceso de esquila. Se mide el grosor de su fibra y si presentan lesiones son curadas. La captura de este animal silvestre durante el chacu debe ser breve. Una vez que obtienen la fibra, son liberadas. Flavio es un ganadero que ya lleva más de 50 años participando en los chacus. El trabajo es duro, ha terminado cansado pero satisfecho con un mejor manejo de estos animales silvestres. Yo soy ganadero y soy criadero de animales mejorados y me gusta este tipo de animales, pero muy lindo el trabajo. Yo tengo un poco más de 50 años, pero yo me siento con edad de 25 años.
Los más de 218.000 ejemplares que tiene el Perú es una muestra clara de un arduo trabajo de recuperación y conservación de esta especie silvestre que hace décadas estuvo al borde de la extinción. Sin embargo, no se debe bajar la guardia, pues la caza furtiva sigue acechando a esta especie que aún se encuentra categorizada como casi amenazada.